mis amigos de The Frontline? Políticas públicas, autonomía económica, marketing, mercadotecnia y demás cuestiones que tienen que ver con el emprendimiento. Soy José Miguel Alba Marquina. Bienvenidos a The Frontline. Ya estamos de regreso aquí en la cabina. Ya estamos de regreso de este breve descanso que tuvimos. Tuvimos mucha actividad. De hecho, la siguiente semana tenemos una edición especial. Deberíamos haber empezado con esa, pero obviamente queríamos dar el parteaguas y dar sobre todo el preámbulo más bien para darle la bienvenida a ustedes. Agradezco como siempre a Eddie Jaimes, a nuestros amigos de Artes 9, nuevo horario. Recuerden, a partir de esta semana, ahora vamos a compartir los horarios. Martes, Artes 9 y miércoles, ahora los jueves de Frontline, Políticas Públicas, así lo vamos a ir alternando. Ahora nos va a ceder de Frontline uno de sus horarios de la noche, así va a ser. Y a Artes 9, que es nuestro programa hermano, y así lo vamos a estar haciendo en nuestro nuevo horario. Vamos a experimentar con ustedes esa nueva etapa. Y bueno, en esta nueva etapa precisamente me da mucho gusto saludar a mi gran amiga, la doctora Gaby, que ella es cirujana, que no es cirujana, ahorita me lo voy a explicar precisamente. ¿Cómo estás, Gaby? Buenas tardes. Hola, José Miguel, muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? Bien, bien, pues gracias por darnos la oportunidad precisamente de platicar contigo. Saludo a Axel, él está ahora en los controles. En las redes sociales, como siempre, Diana Bedoya también la saludamos. Y en las producciones también a Mayra Mayola Benítez Carrillo también le mandamos un gran saludo. Y bueno, ahora sí saludamos aquí a la doctora Gaby. Platícanos un poco de ti. Tú eres médico partera, a ver, eso también desde Soy médico. Eso es como sí, de la época de la colonia, ¿no? Pues es que la carrera en realidad así sale el título. Yo soy egresada del Politécnico, el Instituto Politécnico Nacional, de la Escuela Superior de Medicina. Y bueno, el título es así, médico cirujano y partero, que es lo similar a un médico general, ¿no? Okay. Ajá, así sale el título como tal. Así es como, ese soy. Como se le conoce. Entonces, esta es una forma de conocerle todavía en el Politécnico. Ajá. Y bueno, Gabriela Rocha, ¿por qué se inclina por la medicina? A ver, platícanos, ¿cómo llega la medicina a tu vida? ¿Ya vienes de una familia de médicos? No, en realidad no, solo tengo una tía por parte de mi mamá que es médico. Pero en realidad es que no hay médicos en mi familia. Yo en realidad cuando era chica yo quería ser veterinaria, o sea, ese era como el sueño de siempre, ¿no? Claro, sí, hasta que de pronto, bueno, hablando con un amigo, me dijo, pues si quieres curar animales, ¿por qué no lo haces con personas? Y fue como que se me metió el chip de, pues claro, ¿no? Puede ser opción. Claro. Y ya de ahí me empecé como a inclinar más justamente por medicina. Y pues bueno, fue la mejor decisión que pude haber tomado en mi vida, la verdad, porque es algo que me fascina, me apasiona muchísimo. Así es. ¿Y por qué decantarse, por ejemplo, por el Politécnico y no por la UNAM? Pues mira, en realidad esa fue culpa de mi papá. Mi papá, o sea, bueno, yo empecé a hacer exámenes y exámenes y exámenes. Estuve un tiempo en La Salle, pero era como muy elevado el costo, obviamente. Entonces empecé a buscar opciones, hice examen en la UNAM, no me quedé. Hice examen en la militar 2 veces, tampoco me quedé, y entonces mi papá me decía como, pues métete al poli. Y yo no quería, o sea, porque para mí la idea de meterme al poli era como, el poli es muy bueno en ingeniería y nada más, ¿no? O sea, mi idea era como la UNAM y no había de otra. Entonces, pero bueno, al no quedarme, mi papá me dijo, ya, o sea, basta, o estudias o a ver qué haces. Entonces dije, bueno, voy a hacer el examen, seguro no lo paso. Pero bueno, hice el examen, me quedé y listo, ya, quedé en el poli. Y aquí en esto de la medicina. Exactamente. Bueno, y entonces obviamente aquí viene la siguiente parte. Decíamos, tú eres médico partera, pero te empiezas a inclinar por la parte estética sin llegar a ser cirujano plástico. Así es. Precisamente por eso hace rato, que ya me lo había corregido fuera del aire, no es cirugía lo que haces, tú haces medicina estética no invasiva. Exactamente. ¿Qué es esto? La medicina estética mínimamente invasiva son procedimientos únicamente en consultorio, los cuales el paciente les pueden llamar, en muchos países se les conoce como los tratamientos tipo lunchtime, ¿no? El paciente va en su hora de comida, llega, se hace algún procedimiento e inmediatamente después se puede incorporar a sus actividades, al trabajo, a la casa, lo que sea, ¿no? Entonces son tratamientos no permanentes o semipermanentes la mayoría, por lo tanto son tratamientos que hay que estarlos trabajando o haciéndolos constantemente, ¿no? Esa es realmente la medicina estética, a diferencia de la cirugía estética. Claro que eso sí requiere una recuperación. Bueno, pero incluso en los tratamientos que tú haces, a lo mejor sí hay un pequeño cuidado, obviamente. Claro, sí, o sea. Que no te dé el sol, a lo mejor exacto. Habrá veces que sí los mandes a reposar toda la tarde, cosas así. Sí, algunos procedimientos que son un poquitito más invasivos, sí, pero la diferencia es justo eso, o sea, no hay hospitalización, no hay anestesia general, no hay ninguno de estos riesgos, y los resultados también son bastante buenos. Exacto. Y, por ejemplo, a ver, platícanos de esos procedimientos, ilústranos como cuáles son algunos de ellos. A ver.
pues los más conocidos, aplicación de toxina botulínica o lo que todo el mundo conoce como Botox, ¿no? El Botox es la marca comercial, digamos, pero bueno, toxina botulínica, aplicación de fillers o de rellenos para trabajar pues líneas o, por ejemplo, nasogenianos se le llaman, para hacer un poquito de modelación de nariz o elevación de punta de la nariz, modelar un poco labios. Ahorita está muy de moda el hacer marcajes mandibulares tanto a hombres como a mujeres, igualmente con algún tipo de rellenos. ¿Qué otra cosa? Bueno, aplicación de hilos, también para tensar, para hacer una especie como de lifting no quirúrgico. Y cosas también a nivel de cuerpo, ¿no? O sea, hay mucha gente que hace medicina estética y se inclina mucho por facial. A mí me gustan realmente las dos, tanto facial y corporal. Y a nivel corporal, pues puedes hacer control de peso, moldeo corporal, estrías, celulitis, flacidez, ¿no? O sea, todo ese tipo de tratamientos que son como los más comunes que podemos hacer. Wow. Y bueno, estos son algunos de los tratamientos que manejas. Precisamente, ¿por qué te decantas? Te decía hace unos minutos, bueno, ya platicaste la medicina, pero esta medicina estética, poco invasiva, a orientarte más hacia las cirugías, digo, independientemente a lo mejor vas a decir, pues porque obviamente no sé en las circunstancias, como lo de la UNAM, pero quizás también creo que tiene que ver a lo mejor con un compromiso de vida que tienes tú, ¿no? O sea, de precisamente darle otra calidad de vida a tus pacientes, ¿no? Claro. O sea, la medicina estética a mí me gusta muchísimo justamente por eso, porque puedes ayudar a tus pacientes de una forma, digamos, sutil, porque al final en estética los cambios que les das a tus pacientes no son como el que se mete a un quirófano y sale y bueno, todo el mundo se da cuenta, sino son cambios justo muy sutiles que a los pacientes los hacen hacer un cambio impresionante en su autoestima. Paulatino. ¿No? Exactamente. Incluso, o sea, hay tratamientos que puedes entrar y salir y sí ver un gran cambio, pero son cambios que a lo mejor la gente afuera te ve y no te va a decir, te hiciste esto, te pusiste tal, sino el hecho de que le digas, te ves mucho mejor con eso, ¿no? Entonces, y tú empiezas a ver los cambios, o sea, consulta tras consulta tú empiezas a ver el cambio, por ejemplo, en pacientes que van para moldeo corporal y entonces se cambian el color de cabello, empiezan a cambiar el estilo de vestir, entonces ya después empiezan a querer otros tipos de tratamiento, a lo mejor van por cuerpo y al final terminan haciéndose algo en cara, ¿no? Entonces, todos estos cambios tan sutiles que si ya los juntas, el paciente cambia por completo su autoestima, a mí es de las partes que más satisfacción me puede dar. ¿Y en qué momento decides tú el tomar esto de la medicina estética? Yo terminé terminé el servicio social y entonces tenía que buscar trabajo, ¿no? Porque de aquí a que podía hacer una especialidad, pues bueno, mis papás me dijeron, hay que trabajar. Entonces, justo entré a trabajar en una clínica de medicina estética y me empezó a gustar muchísimo. Entonces dijo, esto está padre. Al final la estética, ahorita ya tiene como un boom, pero cuando yo empecé en esto, te estoy hablando de hace unos 10 años, seguramente van a hacer cálculo de mi edad. Realmente es que la medicina estética no era muy conocida, o sea, de hecho no estaba ni siquiera como especialidad, digámoslo así, ¿no? O sea, ahora en la actualidad es una maestría, pero eran solamente cursos que podías tomar como independientes. Entonces, me empecé a meter como por ahí porque era una parte súper desconocida de la medicina como tal, y me empezó a llamar muchísimo la atención, y bueno, fue la forma en la que me metí a ya estudiar como tal, y pues ya me seguí ahí, y hasta acá estamos. Hasta acá estamos y hasta acá llegamos. Hasta acá. Así es. Oye, y fíjate que esa parte también hay algo que me llama mucho la atención, te lo comentaba también fuera de cuadro. Bueno, primero, a la doctora Gaby la conocí hablando de medicina estética. Vamos a saludar a dos grandes amigas, a la doctora Ana Hernández, que ella también, ya por aquí ya la tuvimos alguna vez, ya platicamos de ella, y también a Lore Martínez, que también ya estuvo por acá, y además Lore Martínez, toda una revelación, hoy tiene ya hasta su programa en otro canal. Sí, ya. Y ahí habla de esto de imagen pública y demás, y precisamente de tu imagen pública me gusta mucho tu estilo. Te decía que eres como un moderno Pacha, con esos sacos tan coloridos, que además no es un personaje, bueno, es un personaje desde que generas tu imagen pública, claro, pero no está impuesto, es totalmente auténtico. ¿Por qué decides tener esta imagen pública? Pues mira, la verdad es que siempre me ha gustado como las cosas un poco estrafalarias, digamos. Pero justo platicando con Lore, una gran amiga, le mando un gran saludo a mi Lore, platicando con ella en todas estas cuestiones pues de una asesoría para marca personal, para branding, etcétera, etcétera, ella me decía justo eso, o sea, lo que tú haces y la medicina a la que tú te dedicas no es una medicina, digamos, muy tradicional, ¿no? O sea, son tratamientos muy innovadores, son tratamientos
muy modernos, ¿no? Como nuevos, entonces es justo parte de lo que yo quiero como representar o dar a entender en cuanto a visión, ¿no? A visibilidad. El médico no tiene que ser el doctor con bata, corbata, traje, etcétera, etcétera, sino realmente podemos hacer innovaciones y podemos ser, pues, un poquito fuera del cuadro, ¿no? Entonces, realmente eso es lo que me gusta a mí representar y que mis pacientes se sientan contentos y que van a tener tratamientos vanguardistas, que van a tener tratamientos innovadores, pero bueno, todo dentro de la ética, ¿no? De la medicina, justamente. Muy bien. Y ahora fíjate, regresamos, porque es que sí me tenía que hacer esta pregunta de la imagen, pero hablando de imagen, personalmente a la gente. Y tú hablabas de que esto de la medicina estética, sí, tendrá unos 10, 15 años este auge, este apogeo. Empezó en los spa y a lo mejor, por ejemplo, ahorita que decías tú de procesos que no son tan invasivos, pues me vino a la mente los peelings, ¿no? O sea, a lo mejor solo alguien que es muy detallista de un día para otro dice, ¿y dónde quedó toda esa piel muerta, no? No solo cuando es alguien muy detallista, sino ni se nota. Exacto. O sea, sí, toda la gente, seguro cuando es el primer peeling, te ven, los que no son tan agresivos, incluso claro. Los que son muy agresivos, que tienes que estar 1 o 2 días, ahora sí que cambiando de piel, como las víboras. Tal cual. Pero en el otro caso de los que no son tan agresivos, te ven al otro día y te dicen, uy, tienes más luz, te ves resplandeciente, etcétera, etcétera. Y a lo que iba es cómo la medicina estética también se ha decantado por esto de no ser tan invasiva. Recordamos las cirugías plásticas cuando como dices, nos vamos a balconear, yo era niño, tú eras de pañales, y después yo era adolescente y tú eras niña, pero pues en los 80 todo el mundo se hacía cirugías plásticas y eran esas que te jalaban así, ¿no? Y sí, claro, sí. Tenían que ser un chongo un nudito, acá y te arrancaban la piel, te colocaban así, y después ya, y poco a poco la gente, pero después el problema con las cirugías es que son cirugías que van afectando y pues ya obviamente cuando llegas a los 50 te es la primera, pero cuando llegas a los 60 te tienes que hacer un retoque y ya no sabes qué, y llegas a los 70 y pues nombres no vamos a decir, ¿verdad? Pero hay un chorro de gente. Cada quien. Que ya no, ahora sí que literal, como decimos, ya no lo reconocemos. Exacto. Fíjate, ahorita ya estamos en el mes de septiembre, perdón, vas a decir, ¿me vas a preguntar o vas a hablar tú? No, Todo sí, a la vez. Sí, platícame. Todo a la vez. Dices, tú mejor platícanos. Sí. Por ejemplo, este mes de septiembre viene mucho a la mente. Hace poquito platicaba con alguien ya estamos en octubre, pero bueno, en septiembre se cumplieron 3 años del fallecimiento de nuestro queridísimo Camilo Sesto. Y me dije, ¿por qué se retiró Camilo Sesto? Pues bueno, porque ya se quería dedicar a la vida pública, a la vida privada, perdón. Y segunda, porque ya no podía cantar, pero él nunca perdió la voz, a diferencia de otros, como José José, que también contemporáneamente murió también hace 3 años. El problema es que ya no podía articular palabra, porque como fue tan adicto en su momento, él era un Adonis y fue tan adicto a las cirugías que yo al último ya no podía hablar, o sea, ya hablaba así. Claro. Entonces, pues eso me viene a la mente, te digo, pero ahora sí tú como especialista, platícanos de eso, de cómo evolucionó esta medicina estética, de estos tratamientos que además ya no son reversibles. Como bien dices tú, por ejemplo, a pesar de todo el mito que hay con el Botox, pues te lo dejas de aplicar y ya, ¿no? O sea, exacto. Pero, o sea, porque también hay ese mito del Botox. Pero en general, ¿cómo ha evolucionado esto de la medicina estética y por qué? Justamente por eso, o sea, antes, cuando empezó, por ejemplo, tomando el ejemplo que das del Botox, antes el chiste de alguna aplicación bien hecha de toxina o de Botox era que no tuvieras movimiento, ¿no? O sea, la toxina botulínica es un medicamento, es una toxina tal cual, que lo que hace es paralizar el músculo para evitar que se marquen las arrugas, principalmente frente, entrecejo, ¿no? Áreas de los ojos. Antes, justo cuando empezó 80s, 90s, el chiste era que no movieras ni un solo músculo. Esa era como la moda, digamos, ¿no? Ahora en la actualidad, la ventaja o lo que estamos viviendo mucho es que la medicina estética y los tratamientos estéticos tienen que ser sutiles, como lo dije hace rato. O sea, el cambio que no se note. O sea, que la gente no te vea y te diga, ya te pusiste toxina o ya te pusiste Botox, ¿no? O sea, sino más bien que no se note, que sea lo más natural posible, y eso es lo que ahora mucha gente está buscando, ¿no? Y que la mayoría de los médicos estéticos ahora ya lo hacemos así. Entonces, el chiste es, sí que se note, que no se marque la línea, por supuesto, o que se marque muy poquito cuando haces algún gesto, pero que al terminar de hacer el gesto, la línea se borre, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes avances que hemos tenido ahora en la medicina estética, además de que ya entendemos mucho más el comportamiento de principalmente la cara en cuestión de envejecimiento, ¿no? Entonces, tiene unos
6, 7 años yo creo que se descubrió que en la cara existen muchos cojinetes de grasa, que son cojinetes que están separados, cuando antes pensábamos que era hueso, músculo, grasa, piel y se acabó. Entonces los tratamientos eran distintos. Ahora como sabemos que existen estos tipos de cojinetes y que cada uno nos da diferentes líneas en la cara, entonces los podemos tratar cada uno por separado teniendo resultados mucho más armónicos, digámoslo, ¿no? Entonces esa es como una de las cosas que más ahora podemos como tener a la mano para poder dar estos tratamientos que no se noten, pero que la gente se vea así como, ¿qué te hiciste, no? O sea, tengo una paciente que me dice, es que me preguntan qué te hiciste y me dices que estoy haciendo yoga, y pues, dales mi tarjeta más bien, ¿no? O sea, pásales mi número. Claro, también no hay que abusar, pero obviamente mucha gente es muy vanidosa y claro, sí, no van a sí, querer decir eso. Y fíjate, ahorita que mencionabas eso, también hace rato que mencionabas lo de los hilos, por ejemplo, las modas, ¿no? Que hubo, como se hizo la moda del Botox hace 20 años, hagan cálculos, una primera dama era muy famosa por eso, porque se super inyectaba Botox a todo lo que daba, ¿no? Sí. Y precisamente después, ya hay un momento en el que tu cara, como dices tú, cuando envejece ya no es reversible. Otra cosa que estaba muy de moda hace 10 años eran los hilos, brasileños creo que siguen, pero también han evolucionado, pero bueno, también estaba de moda quitarse las bolsas de Vichy. Exacto. Y como dices tú, después se dan cuenta que cuando creces, o sea, si te las quitas a los 40, pues sí te queda la cara perfilada, pero a los 60 años tienes un problemón, ¿verdad? A ver, platícanos eso. Eso también es uno de los avances muy, muy importantes. Los hilos, para empezar, antes, bueno, sí se utilizaban los hilos que se llamaban los hilos rusos. Estos hilos rusos eran de un material, un tipo plástico, obviamente quirúrgico, y no se deshacían. Entonces, toda la gente que se puso hilos rusos, pues ahí los trae seguramente, ¿no? Probablemente la mayoría no haya tenido ningún problema, pero el problema es que ahora de pronto en algunos pacientes sí empezaron el mismo cuerpo empezó como a desecharlos, ¿no? Entonces eso es algo como de lo que no nos encantaba. Los hilos que están ahora como más en auge son los PDO, los de polidioxanona, ese es el material con el que están hechos, y este material se deshace. Entonces tú los aplicas, haces tracción y tal, el material como tal produce colágeno, esa es una de las grandes ventajas, pero el hilo más o menos en 4 o 6 meses se desintegra y no hay rastro del hilo, ¿no? Esa es una también de las grandes ventajas porque ya no tienes ahí el producto, ¿no? Pero te lo tienes que volver a hacer ese producto. Hay que volverlo a hacer, sí, claro. O sea, normalmente hay que estarle dando mantenimiento cada año, año y medio para estar aplicando. Pero la ventaja es que entonces los puedes empezar a aplicar de forma diferente de acuerdo al envejecimiento o al grado de envejecimiento que va teniendo tu paciente en el momento en el que acude a la consulta, ¿no? Y no nada más como una receta de cocina, digamos. ¿Y en el caso de las bolsas? Y las bolsas de Bichat también, las bolsas de Bichat son unos cojines de grasa que están justamente en esta zona aquí. La mayoría de la gente se los quita porque se ven cachetones, ¿no? Entonces, porque quieren tener la foto de selfie para el face, ¿no? O sea, como la boca, como súper, como decías, perfilada. Pero el punto es que la bolsa de Bichat es la parte más inferior de un cojinete que viene desde arriba, que se le llama témporo bucal, ¿no? Entonces es un cojín largo que viene desde aquí, baja y se queda aquí. Cuando hacen la bichectomía, es decir, quitar esa bolsita de Bichat, sí, obviamente los cachetes disminuyen y se ven bastante bien un tiempo, porque al final, como hablábamos hace rato, los cojinetes de grasa tienen ciertos comportamientos y entonces con el envejecimiento se van deslizando. La mayoría se va hacia adentro y hacia abajo, por eso la cara se nos empieza literal a colgar, ¿no? Tengo una paciente que me dice, se me está derritiendo la cara, pues casi. Entonces, el punto es que el cojinete temporobucal empieza a descender, a descender, a descender, y al no tener el soporte de la Bichat, se empieza a meter hacia el receso bucal, se le llama, o sea, se empieza como a meter hacia adentro de la boca, digamos. Evidentemente no pasa porque sí, está, claro, el cachete por dentro, pero se empieza a meter y no hay un lugar en donde se recargue. ¿Qué es lo que sucede? Que entonces con el tiempo la bichectomía quedó perfecta, la cara quedó perfecta, pero al paso de unos 5, 7, 10 años van a empezar a tener un vaciamiento, se le llama de fosa temporal. Entonces, son las caras que tienen, las ves de frente y se les ve aquí como un hundimiento, como una cara de calavera. Es justo por eso, porque el cojinete se deslizó y entonces aquí quedó vacío. Entonces... Yo había leído más bien en una revista, pues no científica, pero sí de divulgación, en la que más bien era un tema de que ese, como dices tú, así como el colágeno lo necesitamos en algún momento de nuestra vida,
también lo necesitamos, esas bolsas de Bichat, las necesitamos cuando somos adultos mayores, 60, 70 años, para un tema incluso de salivación, de estimulación, para masticar. Eso justo eso para masticar. Pero te masticar. digo, porque es un problemón que se vuelve ya cuando eres pues a la tercera edad de la senectud. Claro, porque al final la bolsa de Bichat está en medio de dos músculos. Un músculo que se le llama el macetero, que es el que se siente aquí cuando uno mastica y aprieta. Eso. Que es uno de los más fuertes, ¿no? Y encima está la bolsa de Bichat y encima está un músculo que se le llama buccinador. El buccinador es el que nos permite succionar con popote, chiflar, besar, ¿no? Es el que nos ayuda a hacer un movimiento como para besar. Y en medio, digamos, está esta bolsa de Bichat que hace justamente como una especie de trabajo como de polea, es decir, evita que haya fricción entre estos músculos. Entonces, al quitarlo, los músculos se contactan. No es que pase algo malo, o sea, pero sí no existe esta como tipo lubricación entre los músculos. Y entonces cuesta un poco más de trabajo al momento de masticar. Entonces, muy probablemente que los adultos mayores o se muerdan o tal vez justo no puedan como hacer este movimiento tanto de masticar o cosas así. Que también digo, al final, si la bolsa de Bichat está ahí, pues está ahí para algo, ¿no? Claro, o sea, entonces ahí... ¿Qué es lo que se puede hacer? Ojo, sí hay remedio. Vamos a la solución. Exacto. ¿Cuál es la solución? Y la tenemos aquí. Y ahorita nos va a decir dónde ir, a dónde es el consultorio. Sí, claro. Como decías hace rato, aquí sí puedes dar. Sí, oye, por favor, ¿no? Por favor. Las clases de yoga sí están padres, están padres, pero vayan con la doctora Gaby. ¿Qué es lo que se puede hacer? Hay una técnica que se le llama lipólisis química, que es aplicar un medicamento que deshace la grasa, no la deshace, la separa, digamos, y entonces esa bolsa de Bichat hacerla chiquita. No quitarla, sino adelgazarla, digamos. Entonces, sí, ya no se te ve como tan cachete, pero la bolsa sigue ahí, va a seguir su curso, va a seguir teniendo el soporte, etc. O hay otra técnica, que es una técnica nueva, que justamente se describió en pandemia, en el 2020 salió el artículo, es un artículo de una doctora venezolana, que fue una maestra mía, por cierto, la doctora Gladys Velasco. Ella describió esta técnica que se llama una técnica de adipoestructuración. ¿Qué es esto? Es trabajar cada cojinete de grasa por separado, pero únicamente poniendo diferentes tipos de medicamentos para estimularlos. De igual manera se puede reducir el tamaño, se puede como, no fibrosar, pero sí darle un poquito más de soporte, porque hay algunos cojinetes que se deslizan demasiado, por ejemplo, los que nos provocan los jowls, que se le llaman. Entonces se pueden reposicionar, se pueden adelgazar, se puede disminuir muchísimo para que entonces, haciendo una técnica de adipoestructuración, disminuyes peso, disminuyes esta caída de los tejidos y posteriormente pones un par de hilos y levantas la cara y... Se acabó. Exactamente. ¿Y dónde podemos llegar a esta y otras maravillas contigo? Como decíamos, danos tu tarjeta, por favor. Claro que sí. Bueno, estoy en redes sociales como gr-medicina estética. Ese es el Instagram del consultorio. Estoy también como DRAG Rocha, que es el personal, y el teléfono es 55 41 87 45 27. Estoy en la Colonia Roma y en Lomas Verdes. Bueno, y los martes estoy en G-Clinic con la doctora Ana. Ya estás ahí con ella. Estoy ahí los martes con ella haciendo... Ahí en Mazarik. Así es, ahí en Mazarik con la doctora Ana, que también le mando un saludo. Claro, también le mando un saludo a ella, a Lore y a todo el equipo, por supuesto. Pues no sé, alguna última reflexión que nos quieras dejar en torno, porque siempre además luego hacemos la epígrafe, de alguna cuestión en cuanto a esta medicina estética no invasiva, alguna reflexión final. Claro, mira, yo soy presidenta de la Asociación Mexicana de Medicina Estética y Antienvejecimiento, ASOMEXME, que lo que buscamos es una medicina estética justamente ética, responsable, actualizada, pero sobre todo ahorita tenemos una campaña, o estamos iniciando una campaña a nivel Latinoamérica. ASOMEXME está junto con el Consejo de Latinoamérica y somos como 14, 15 países de Latinoamérica más, que estamos teniendo o haciendo campañas contra el intrusismo. ¿Qué es esto? Cosmetólogos, nutriólogos, enfermeros, etcétera, etcétera, que están haciendo cursos y que se les están dando cursos para que puedan hacer medicina estética. Al final no está bien, porque la diferencia es que los médicos, además de que sabemos medicina y bueno, además estudiamos estética, tenemos la capacidad de resolver las complicaciones que se nos puedan llegar a presentar. Entonces, estamos haciendo esta campaña como Stop al Intrusismo, y que la gente sepa que si va a hacerse algún tratamiento médico estético, el médico tiene que por lo menos tener una cédula profesional de médico. Claro. ¿No? Ya después, bueno, podemos investigar las especialidades, pero mínimo tiene que ser médico. Y bueno, eso ya me estoy yendo como muy... Y te entiendo, muy porque ¿no? Fíjate, una vez más tomo la palabra, incluso hasta entre los propios médicos, obviamente no es tu caso, te digo, tú no eres cirujana, pero los cirujanos plásticos, cuando tú llegas
con un cirujano plástico y ya te tocó la nariz por alguna circunstancia, yo tengo una rinoplastia, pero fue totalmente funcional, o sea, yo ya no me podría hacer una cirugía estética ni la necesito. Pero sí, ha habido gente que llega y dice, sí, pero ya me la tocó ¿cómo se llama el especialista? ¿El cirujano, el otorrino? No, ya te la tocó un otorrino, que fue mi caso, porque lo mío era totalmente que tenía desviada toda la nariz y una fosa nasal estaba tapada. Me tocó el otorrino y si tú llegas con el cirujano plástico y te dice, si ya tocó el otorrino, yo ya no te puedo tocar. Claro. Porque precisamente, y aún, o sea, los dos son médicos, los dos tienen su cédula, Así y es. son profesionales en su área, pero un buen cirujano plástico, si sabe que un otorrino ya te tocó, ya la estructura de la nariz cambió totalmente, sí. El tabique nasal, entonces ya no puede hacer nada un Así cirujano es. plástico, si es que tiene ética, porque hay unos que, pues, claro, hay de todo. Venga, chepa acá el dinero y le vuelven a tocar y después ahí tenemos narices como la de mi querido Michael Jackson. Sí, o tienes todo, muchas complicaciones, sí. Incluso como médicos estéticos también, o sea, si llega un paciente al consultorio que ya se hizo una cirugía de nariz, sea funcional o sea estética, difícilmente yo le puedo hacer una rinomodelación, que es únicamente ácido hialurónico, que a lo mejor es un procedimiento mínimamente invasivo, solamente es inyectar un producto para levantarla, o sea, es un tratamiento estético. Pero es muy complicado y sí es muy riesgoso para el paciente, porque al final como ya hubo un corte, los vasos que yo se supone que sé, ¿no? Anatómicamente, por estudio, por libro, por lo que quieras, cambiaron. Y entonces es echarte un volado, literal. No puedes jugar con la vida del paciente, porque al final probablemente no pase nada, ¿no? Y le quede muy bien y listo. Pero una de las principales complicaciones de hacer una rinomodelación con alguien que no sabe es que puedes provocar una necrosis de la nariz. Es decir, que el producto que aplicas lo pones adentro de un vaso y eso se muere, o sea, le dejas la piel sin oxígeno, se muere y de verdad es que hay casos de terror. Hay casos. O sea, hay casos de ceguera por una rinomodelación. Yo digo, me imaginaba obviamente lo de la nariz, decíamos el caso de Michael Jackson, pero así hay muchos por ahí, ya lo saben. Aquí no es el menester, para eso está Witsi, mi amigo Witsi también lo saludamos, que hace programa de espectáculos, pero o sea, hay cuántos casos no hay de gente que... Pues, sí, o sea, realmente porque se hicieron todo, ¿no? O sea, primero fueron con el otorrino, luego con el cirujano, o primero con el cirujano, luego el otorrino, claro. Luego se aplicaron el ácido hialurónico y todo lo que se les ocurrió. Y al final también hay que checar y hay que ser médicos, porque yo también doy clases y entonces siempre a los alumnos les digo, a ver, somos médicos, sí hacemos estética, pero somos médicos, entonces tú tienes que estudiar a tu paciente como un todo, ¿no? Entonces, si el paciente te dice, ya fui con el cirujano y me operó la nariz, ya fui con el otorrino y me operó la nariz, y ahora vengo contigo para ver qué me puedes hacer, ese paciente no está de acuerdo con la nariz que tiene. Entonces, a ver, ahí hay un problema que lo ideal sería mandarlo a una terapia psicológica, a un psiquiatra, porque hay mucha dismorfofobia, ¿no? O sea, es decir, el paciente flaco que se ve gordo, el paciente que tiene la rinomodelación que le quedó bien pero él quiere más, el paciente o la paciente que quiere labios súper gruesos porque están de moda y por más que existen mediciones universales, ¿no? O sea, estéticas, por más que les explicas, por más que los miden y quieren más y quieren más y quieren más, uno como médico debe ser responsable de decir, hasta aquí llego y listo, ¿no? Entonces, esa es una de las partes más importantes que para mí existen, o sea, que la medicina estética sea una medicina ética, ¿no? Y que zapatero a tus zapatos, o sea, si haces medicina estética, no haces cirugía, no haces absolutamente nada. Eso sería. Muy bien, bueno, pues doctora, fue muy largo este epígrafe, pero salió más tela. Perdón. No pasa nada. Bueno, pues entonces nada más recordamos redes sociales. DRAG Rocha y GR-Medicina Estética en Instagram. Muy bien, y pues nosotros aquí vamos a estar ahora todos los jueves con The Frontline, Políticas Públicas y Autonomía Económica, a las 8 de la noche, aquí en Mood TV, y los martes ahora, Artes 9, a las 8 de la noche también en Mood TV. Gracias, soy José Miguel Alba Marquina, y como siempre no olviden sonreír. Gracias, Axel.